Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el video de hoy vamos a realizar mediciones de distancia con un sensor ultrasónico utilizando el Arduino y enviar los datos vía Bluetooth a un dispositivo Android. Hoy vamos a empezar con la descripción del circuito y del módulo que vamos a utilizar. El módulo para hacer las mediciones es el HCSR04. Este es un módulo ultrasónico que manda sonidos que no son audibles por el oído humano y capta el regreso de esos sonidos, el eco, y en base al tiempo en que se demora la onda en ir y volver, nos presenta un pulso cuya duración es proporcional a esa distancia. Entonces, ¿cómo funciona este módulo? Tiene 4 pines. Tenemos aquí el VCC y el GND. La alimentación debe ser de 5 voltios. Tiene el trigger o disparo y el eco. Entonces, desde nuestro Arduino o cualquier otro microcontrolador, lo que debemos hacer es inyectarle por el pulso, un pulso por el pin de trigger o disparo de 10 microsegundos. Cuando ese pulso de 10 microsegundos ha finalizado, él genera 8 pulsos. Los manda por estos terminales que son piezoeléctricos, y cuando los 8 pulsos han regresado, él genera un pulso que es positivo, y la duración de ese pulso es proporcional a la distancia a la que está el objeto al que queremos hacerle la medición. Ese pulso sale por este pin que es el eco. Entonces, pues, nosotros lo que tendemos básicamente es que inyectarle un pulso por trigger y medir la duración de otro pulso que él genera por eco para saber la distancia. Este es el circuito que se monta. Entonces observamos aquí, este es el Arduino Uno, encima tiene el ProtoChill. La alimentación del módulo se hace desde el mismo Arduino. Aquí está el VCC rojo, GND en la tierra, y el pin amarillo acá, que va, este es el 6, es el trigger o disparo. Y nosotros hacemos la medición, o sea, de la duración del pulso que nos entrega el módulo aquí por el pin 7, que es el eco en el módulo HCSR04. Este es el SmartGolf, el módulo Bluetooth. Ahora vamos a mirar el código del lado del Arduino. Esta es la parte de Arduino. Se incluye la librería Software Serial, igual que en las veces anteriores, para poder generar un objeto que nos permita conectarnos al módulo Bluetooth. Entonces, una cosa que de pronto no habíamos hecho anteriormente es que en lugar de definir variables para RX Arduino y TX Arduino, que son los pines de transmisión, de recepción y transmisión respectivamente, pues nosotros podemos definir simplemente que esto sea una constante. Esto nos ayuda un poco con la cantidad de memoria que consume el Arduino. Entonces, cuando nosotros tengamos constantes, en lugar de definir una variable, por ejemplo, de tipo int, simplemente utilizamos la directiva número define y asignamos a este, digamos, RX Arduino 2, para que el compilador de Arduino, cada vez que encuentre esta palabra, simplemente la sustituye por 2 y esta por 3. Tenemos unas variables de tipo entero, que es la duración del pulso que vamos a medir, y el contador. ¿Por qué este contador? Yo lo que he hecho es hacer un promedio de mediciones. Hago 3 mediciones, y esas mediciones, en lugar de enviar medición por medición, como digo, las promedio y envío el resultado de ese promedio para dar un poco mejor exactitud en la medición. El dato es un arreglo, es de tipo arreglo y es de tipo byte. ¿Por qué de tipo byte? Porque en la recepción, la librería Ketai, como habíamos visto en un video anterior, pues se maneja tipo bytes tanto en el envío como en la recepción. Entonces nosotros tenemos que enviarle un dato de tipo byte. Un dato de tipo byte, ¿qué es? Es un entero básicamente, pero de 8 bits. Este entero de acá en Arduino es de 16 bits. ¿Qué quiere decir? Que va hasta 32.768. Y lo mismo en la parte negativa. Este byte solamente va hasta 255. En la parte de processing digamos, hay un manejo que los bytes van de menos 128 hasta 128, pero sin embargo en la recepción pues eso es relativamente transparente, pues porque cuando llega un número mayor de eso, pues él no lo toma como negativo, sino como positivo.
El software serial es la forma como creamos el objeto para hacer la transmisión y recepción con el módulo Arduino, como con el módulo Bluetooth, como habíamos visto la vez pasada. Aquí se observan que tenemos el serial begin. Esto lo hago yo por depuración para mirar datos que puedan servirme antes de que tenga ya el programa funcionando. Iniciamos el Bluetooth con 115.200 baudios por segundo. El pin mode, aquí entonces eco, va a ser 7. Entonces yo le estoy diciendo que el pin 7 del Arduino va a ser una entrada y que el pin 6, que es el de disparo aquí, va a ser esa salida. Entonces input para el eco, que es donde hacemos la medición, y output para la salida, donde nosotros aplicamos el pulso para activar el sensor. Contador y duración lo dejamos en 0. Entonces aquí empieza la parte de loop. Lo que yo hago es incrementar el contador y hacer la medición 3 veces. Entonces esta parte de acá, este if de aquí, lo que nos permite es generar el pulso. Entonces lo que yo hago es primero pongo la salida de disparo en bajo, después me espero 5 microsegundos y ahora sí, a partir de acá genero el pulso que necesita el sensor. Lo pongo en alto, espero 10 microsegundos y lo pongo en bajo. Ese pulso de 10 microsegundos me activa el sensor. A partir de ahí, ya que se ha generado ese pulso, entonces él va a enviar los 8 pulsos de ultrasonido y nos va a dar la respuesta. Entonces la respuesta la tenemos en el pin eco. Entonces, ¿cómo se mide esa duración de ese pulso? Con la función pulseIn. Entonces, esta pulseIn necesita dos argumentos. El pin donde se va a hacer, aquí vamos a hacer, miramos que seco, donde se va a hacer la medición, y el estado que se va a medir. El sensor nos devuelve un pulso que es activo en alto, entonces por eso le ponemos high, o sea, quiere decir que es activo en 1. Ahora, como nosotros estamos haciendo la medición 3 veces para que tenga un poco de más exactitud, entonces lo que estoy haciendo es acumular esta duración. Entonces tomo una medida, la acumulo, tomo otra medida, la acumulo y así durante 3 veces. Aquí después de cada medición uno debería esperar siquiera 10 milisegundos, perdón, para que el módulo pueda volver a, digamos, a sincronizarse. Después de que tenemos las 3 mediciones, entonces aquí ya no ser, el contador no va a ser menor o igual a 3. Entonces ya sí promedio la duración. Entonces hago la duración igual a lo que tiene la duración sobre 3. Entonces ya tengo una medida un poco más exacta. Aquí esta línea de comentarios pues es para depuración. Esta duración de acá no es la distancia como tal. La distancia como tal es duración dividido 58. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo hice esto, pero solamente fue por depuración. Como se está dividiendo entre 58 y eso da decimales para hacer que esa medición sea un poco más exacta, y yo no puedo enviar aquí números en reales o de coma flotante, lo que yo voy a hacer es enviar solamente la duración, que es un entero. Lo voy a enviar en un arreglo de tipo byte, que es este de acá, el dato que tiene dos posiciones. Entonces, en la posición 0, que es la primera, voy a mandar la parte baja de la duración. Entonces, la parte baja se define como low byte. Y en la posición dato 1, voy a mandar la parte alta. Esto básicamente lo que está haciendo es coger 2 bytes. Bueno, primero tenemos la duración, que es un entero. Entonces, lo que estamos haciendo es dividir ese entero en 2 bytes, uno de bajo, que va en esta posición, y uno alto. En ese momento ya tenemos en un arreglo de tipo byte los 2 bytes que conforman este entero duración. Y eso es lo que nosotros vamos a enviar. Aquí ponemos el contador y la duración a 0 y mandamos el dato con la instrucción write. Normalmente utilizábamos para enviar en bytes solamente bluetooth.print o printline, pero en esta ocasión, como se van a enviar dos datos, que es la posición 0 y la posición 1 de este arreglo, entonces necesitamos el comando write, que tiene dos argumentos, el arreglo y las dos posiciones. Entonces son la posición 0 y la posición 1 de este arreglo de tipo byte. Y también esperamos 10 milisegundos para la próxima medición. Este básicamente es el código que hay del lado del Arduino. Esto, si ustedes lo están haciendo, pueden ensayar con
monitor serie de Arduino y hacer las impresiones para saber que lo que estén mandando acá sea lo mismo que esté llegando en la parte de Android. Ahora vamos a mirar el código en la parte de Android. Bueno, aquí, como siempre y les había mencionado anteriormente, que nos conectemos a Bluetooth, pues vamos a utilizar básicamente la misma plantilla. Esta es la pestaña de los tabs, porque son dos tabs, uno donde se hace la conexión y el otro donde pues se ven los resultados. Tenemos el release, que es donde se coloca el código de las pestañas, y el de los botones. En esta ocasión tenemos 4 botones. Los 2 botones habituales de la consola, que son los de conexión, los de búsqueda y conexión, y 2 botones más que nos van a permitir manejar los datos que estamos viendo. En Press, lo mismo para los 4 botones. En Drag, igualmente, la clase botón redondo. En este programa he definido una clase que se llama área de dibujo. El área de dibujo simplemente es donde vamos a graficar los datos de la distancia. Por lo general los programas que uno ve en internet pues lo que hacen es simplemente mostrar un dato. Yo quise graficarlos. Cuando veamos en unos momentos el video, pues les voy a explicar por qué quise hacer eso. Aparte de que pues es de bastante ayuda visual. Esta área de dibujo básicamente es dibujar un rectángulo de un color diferente para que uno pueda poner los datos ahí. Entonces tiene un constructor que llama una función dibujar, y lo que hace es decir que está activo. Quiere decir que está en una pestaña activo, y que si puede estar en otra pestaña pues que no esté activo. Esta variable es de tipo booleana y nos permite definir que esté activo en una o en otra pestaña. El método hide pues lo que hace es esconderlo. Entonces borramos el fondo aquí. Observamos con el color del fondo, le decimos que coloque el fondo y borre todo lo que haya, y que la variable booleana sea falsa, que quiere decir que no está activo. En show hago lo contrario. Entonces no dibujo bordes, llamo a dibujar que me dibuja el rectángulo, y activo lo pongo como true. En dibujar, entonces lo que hago es simplemente dibujar un rectángulo con este color de acá, y que tenga estas líneas, y que tenga un color determinado, que es este de acá. Borrar hace exactamente lo contrario. O sea, simplemente quita el rectángulo y define las variables de dibujo. Aquí estas X inicial, que son líneas que nos van a permitir dibujar líneas para que vuelva a empezar. La forma en que se dibuja básicamente es como cuando miramos el video donde se dibuja una función matemática. Entonces es en líneas. Así que si de pronto tienen alguna duda de cómo se hace el dibujo en la pantalla, pues les recomiendo ver ese video. Ahora aquí miramos en acciones. Entonces aquí las acciones, las del botón 1, que son las de la primera pestaña, que es encontrar los dispositivos para conectarse, borrar el área de texto. Para la parte del botón 2, pues la lista que trae, que nos permite conectarnos a un dispositivo. Y estos son los 2 nuevos botones. Entonces, cuando estoy dibujando la gráfica de las distancias que estoy midiendo, pues quisiera poder detener el dibujo un momento, pues para ver algún tipo de detalle de la gráfica. Obviamente esto es bastante sencillo. Yo, ¿cómo hago eso? Pues he definido una variable de tipo booleana que me permite seguir o no seguir, dependiendo del estado. Entonces, si yo oprimo este botón, ¿sí? y la variable seguir está activa, quiere decir que estoy dibujando, entonces la va a poner en falsa. ¿Para qué? Para que no pueda seguir dibujando. Por el contrario, si ya he hecho esto y la variable seguir es falsa, entonces aquí no va a entrar por este seguir, sino por el else, y le va a decir que true, y va a seguir dibujando. Entonces aquí lo que hace es parar, y aquí pues seguir. Y las acciones del botón 4 es borrar la pantalla. Aquí plano.borrar, que viene de esta parte. O sea, es esta parte de acá, borrar, para borrar el contenido si por alguna razón quiero que se reinicie la gráfica. Esas son las acciones. De la parte de mostrar los objetos, que estos son la forma en que yo oculto o hago visualizar los objetos de cada una de las pestañas. Entonces tenemos que en el objeto 1
que en la pestaña 1, perdón, pues voy a mostrar los dos botones y el área de texto. Entonces, esto es mostrarlo y ocultarlo. Entonces, aquí un botón 1 hide, 2 hide y el área de texto. En la pestaña 2 yo necesito que se me muestren dos botones. El de la pausa, que es para seguir o detener el dibujo. El de borrar y el plano como tal donde se hace el dibujo. Por eso aquí están los métodos de show para mostrar los objetos de la pestaña 2 y los métodos de hide para ocultarlos. Entonces estos son estos mismos métodos que hice aquí, show y hide. Entonces básicamente esas son las acciones. Vamos aquí a la pestaña principal. Entonces en la pestaña principal pues básicamente las importaciones que hemos hecho anteriormente de Bluetooth para la de Ketai, el dato que es de tipo byte, que es donde se va a recibir en lo que nos está enviando el módulo ultrasónico al módulo Bluetooth, y lo de siempre. Entonces aquí estamos con la definición de las variables. Aquí seguir, pues por el momento es true, porque cuando empieza el programa se supone que yo quiero que se esté dibujando la gráfica. Conectado false, el área de texto para la consola, los botones. La diferencia de pronto son estos dos botones, pero si se dan cuenta pues tienen las mismas posiciones y los mismos colores. La diferencia es que uno se llama pausa y el otro se llama borrar, y que se encuentran en la pestaña 2. Creo también aquí de una vez el área de dibujo, pero como cuando las pestañas se inician llaman a las acciones, que es esto, hide objects y todo. Entonces como este es del plano 2, de la pestaña 2 el plano, pues lo va a borrar. Y aquí la definición de las dos pestañas. Listo, eso es por la parte de principal. Ahora vamos a la parte de Bluetooth, que es donde sucede la mayoría de la actividad. ¿Dónde llegan los datos o qué función se dispara cuando llegan datos a través del Bluetooth? En esta. Un Bluetooth Data Event, que era la que no habíamos analizado en los videos anteriores. ¿Cómo llegan los datos? Básicamente en este arreglo de tipo byte que se llama dato. Pues aquí por el momento no hemos utilizado esto. Se podría utilizar en algún tipo otro de programa para saber quién nos está enviando. Entonces cuando llega acá, yo estoy definiendo aquí atrás defino unas variables: distancia, que es de tipo, vamos acá, distancia que es de tipo entero, real, duración f y una duración entera. Entonces esta es una duración entera y esta es una duración real. Aquí entonces en Bluetooth observamos que las definimos cada vez que entre aquí a este método, las definimos en 0. Como vimos hace un momento, nosotros estamos enviando fraccionado el entero, que nos está indicando la duración del pulso. Entonces lo tenemos que otra vez unir. ¿En dónde lo vamos a unir? Lo vamos a unir en una variable que se llama duración, pero de tipo entero. Entonces, ¿cómo se hace esa unión? Pues a nivel de bits, lo que hace es que el primero se desplaza y después se le suma el segundo. Entonces ya en duración entera ya tenemos el dato entero que nos envió el Arduino, nos lo envió fraccionado en un arreglo, y aquí ya lo estamos uniendo en esta duración entera. Ahora, yo ensayé y esto se puede hacer directamente en la duración real. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo podría hacer esto directamente en una variable real como es duración f, que esta f viene de float. Sin embargo, lo quise hacer así como por orden, porque esto que tengo aquí me está generando un entero, entonces es mejor guardarlo en un entero. Ya lo que hago en esta parte es que guardo la variable entera en una variable real. ¿Por qué real? Porque esta variable real va a hacérsele una división, y la idea es que conserve siquiera un decimal, porque la distancia puede ser, por ejemplo, 7.5 centímetros. Si yo dejo esto entero, me va a quedar o 7, 8, 8, 9, 10, 11, siempre van a ser enteros. En cambio, yo quiero que sea siquiera con un decimal, 8.5 o 15.4, algo por el estilo. Ya tenemos entonces la duración, que es de tipo real. Entonces lo que hacemos es que dividimos esa duración entre 58. La fórmula es esa. Básicamente el pulso que nosotros tenemos lo dividimos entre 58, y esa nos da la distancia en centímetros, esta distancia. Entonces aquí tenemos la distancia que ya
viene en centímetros y que también es de tipo real. Ahora, normalmente esta distancia da varios decimales. No tiene mucho sentido poner una distancia algo así como 10.5245 centímetros o algo así, porque la precisión del módulo no es tan grande. Entonces lo que yo voy a hacer es dejar solamente un decimal. ¿Cómo se hace eso? Entonces lo primero que yo hago es multiplicar esa distancia por 10. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 25.45. Entonces lo que nos va a quedar es 254, o sea, se nos va a correr un espacio hacia la derecha multiplicando por 10. Este round lo que hace es que no redondea ese entero al al entero más cercano. Por ejemplo, si yo tengo 7.5, nos lo redondearía a 8. Si tengo 7.4, nos lo redondearía a 7. Pero ya hemos ganado ese decimal que yo quiero, que es el que me va a dar un poco más de precisión. Después de que me queda esa distancia de 3 dígitos o de 4 dependiendo, pues ya hemos ganado ese decimal. Entonces ya nos quitamos de encima, digamos, los otros decimales. Volvemos ahora y dividimos por 10. Al dividir por 10 estamos recuperando este decimal que perdimos aquí al multiplicar por 10, pero ya nos quitamos el resto de decimales. Entonces estos dos renglones lo que hacen es eso, dejar un número de coma flotante o real con una sola posición decimal. Si yo quisiera dejarlo con 2, entonces lo que hago aquí es multiplicar por 100 y dividir por 100, o por 1000 y por 1000 si quiero 3. Aquí yo estoy haciendo una impresión en la consola de la distancia, pues para tener idea numérica aparte de los datos que voy a graficar. Ahora, si el plano está activo, porque no voy a querer dibujar, por ejemplo, encima de la consola, y la variable booleana es seguir, entonces empiezo a hacer el dibujo en la pantalla. Entonces aquí lo que hago es que a esta variable yo le asigno distancia. Si yo estoy haciendo el dibujo en el plano, pues yo voy a querer limitar el dibujo, por ejemplo, si esta parte de acá que sea 3 y esta de aquí que sea, perdón, que esta parte de aquí sea máximo 20 y la parte de aquí abajo 3. ¿Para qué? Para poder dibujar hasta cierta cantidad de datos. Entonces puede que alejemos el objeto en el que estamos haciendo la medición mucho, entonces se nos va a salir la gráfica. Lo que yo hago es que como voy a hacer un mapeo, voy a definir qué distancia voy a medir, entonces va a ser entre 3 y 20 centímetros, entonces también quiero que no me vaya a dibujar ningún dato por fuera de eso, entonces quiere decir que si la distancia es menor de 3 o mayor de 20, pues no lo voy a dibujar. Entonces aquí lo que hago es esa validación y aquí hago el dibujo de la línea, lo estoy haciendo en líneas con la función map, igual que hicimos en la difusión, en el dibujo de la función matemática. El strong 0, dibujo la línea, intercambio las variables y el incremento va a ser de 3. Este incremento puede variar en la medida en que ustedes quieran que en la pantalla se vea más amplia o más angosta la onda, digamos, o los datos. Esto, esto está relacionado con el tiempo de visualización. Obviamente no he hecho ninguna medida de tiempo, entonces no puedo decirles si este 3 está haciendo una medición de segundos o decenas de segundos, algo por el estilo. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo. Aquí lo que estoy validando es que cuando llegue al final del área de dibujo, entonces me lo borre para que vuelva a empezar. Incremento el contador. Ahora, una cosa que sucede con la consola es que si uno obviamente tiene una limitación de datos. Después de cierta cantidad de datos, y yo le sigo dando print line y print line a esa consola, se va a bloquear. Entonces yo lo que estoy haciendo es que si este contador es mayor que 100, o sea que ya he impreso en la consola los más de 100 datos de distancia, entonces que me la borre. ¿Por qué? Porque si yo no pongo esto, como les digo, se bloquea el programa porque la consola tiene cierto límite de datos que puede almacenar. Bueno, lo que por este programa no es más, pues ahora vamos a mirar el circuito y el programa funcionando. Tenemos el video que se llama OSC MEC. El nombre ya ahorita les explico por qué es. Bueno, aquí tenemos el circuito que está en sensor. Vamos a iniciar el software que ya he explicado.
Aquí entonces vemos que va a buscar el módulo Bluetooth. Lo encontró, hacemos la conexión y vamos a observar que aquí empieza la distancia, a medir la distancia. Aquí tenemos el objeto y aquí está midiendo la distancia. Listo. Aquí empieza a graficarla. La gráfica observamos que pues, es relativamente una línea recta porque el objeto no se está moviendo. Sin embargo, la exactitud no es súper grande porque debería ser una línea totalmente recta. Aquí detenemos y hacemos que avance el dibujo. Borramos y ahora vamos a ver cómo al acercar y al alejar el objeto estamos viendo algo muy parecido a una onda sinusoidal. Es un movimiento periódico básicamente. Bueno, vamos a detenernos aquí y a explicarles por qué, como observamos el video, se llama OSC MEC y por qué el programa en Arduino se llama así. Como les decía anteriormente, la principal aplicación de este módulo ultrasónico es en robots. Entonces, se les coloca en la parte superior para que midan la distancia a objetos, no se tropiecen. También se puede utilizar en sitios donde se quiere contar el número de objetos que están pasando o saber si un objeto está muy cerca o algo por el estilo. Esas son las aplicaciones típicas. Y yo creo que seguramente ya alguien lo ha hecho en internet, pero una aplicación muy buena sería hacer medición de oscilaciones mecánicas. De ahí el nombre del programa de Arduino y del video OSC MEC, oscilaciones mecánicas. Si se dan cuenta aquí, estamos obteniendo aproximadamente una onda sinusoidal. Se me ocurre que podríamos medir, por ejemplo, un objeto que está amarrado a un péndulo y mirar cómo se comporta, cómo es el movimiento sinusoidal. Podríamos hacer también las mediciones de un objeto que está suspendido en un resorte y mirarlo cómo se amortigua el movimiento oscilatorio, o sea, cómo se puede ser amortiguado, críticamente amortiguado, o puede oscilar, como es el caso del péndulo. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con un objeto que se está moviendo circularmente también. Todo esto se puede hacer como para un laboratorio de física. Puede ser en los últimos años de la educación secundaria o en los primeros años de universidad. ¿Qué sería lo ideal para eso? Simplemente se le pueden hacer unas modificaciones simples a este programa. Entonces, en lugar de dejarlo por trait, como he manejado yo todos los programas, o sea, quiere decir vertical, lo podemos dejar al landscape horizontal para que tengamos mayor área de visualización. Esa puede ser una mejora. La otra mejora puede ser es que pongamos aquí unas escalas, como un plano cartesiano o una cuadrícula donde aparezcan las distancias en centímetros calibradas. Esto nos serviría para eso todo ese tipo de mediciones, básicamente de física 1 o de física de bachillerato, inclusive física 2 en universidad, pues nos sirve para mirar cómo, por ejemplo, un objeto rebota en el piso. Aquí estaríamos viendo los rebotes. Todo eso se me hace que podría ser una buena idea para un laboratorio, algo muy elemental y con eh, no sé, elementos que son relativamente económicos. Acabamos de observar las oscilaciones. Les digo, pues obviamente no son puramente sinusoidales, pero aproximadamente. Bueno, por el video no es más.